El doctor Carlos Nava Quirós es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores, maestro en Modificación de Conducta por la misma institución y doctor en Psicología por la UNAM. Es profesor titular B de tiempo completo en el área de métodos cuantitativos por la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Asimismo, ha impartido clases en posgrados en diferentes maestrías en la materia de Estadística y Metodología. Ha impartido diferentes cursos de actualización a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado y profesores de psicología sobre tópicos selectos en metodología y estadística. De igual manera, ha fungido como asesor metodológico y estadístico en diferentes proyectos de investigación. Actualmente participa en un proyecto conjunto México-España sobre alimentación y imagen corporal. Ha desarrollado diferentes proyectos de investigación como redes de interacción social, estrés, apoyo social y salud, evaluación de instrumentos, entre otros. En la actualidad, desarrolla el proyecto de estrés, acoso laboral y fatiga laboral en conjunto con la maestría de gestión organizacional y alumnos de licenciatura en psicología. De los anteriores proyectos de investigación se han derivado presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha sido colaborador en libros de metodología y estadística. Ha publicado y evaluado artículos científicos de psicología en revistas indexas nacionales e internacionales. Ha sido tutor de más de 30 tesis de licenciatura y participado en más de 50 comités de licenciatura. Lo mismo ha sido tutor de algunos de maestría y participado en media docena de comités de maestría y dos de doctorado. Finalmente, ha sido reconocido por la UNAM por más de 35 años de servicio y con la medalla al mérito universitario. Sin más, los dejo con el doctor Carlos Nava. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, buenas, ya casi tardes, ¿no? Cuando Isaac nos invitó a participar en este evento, la primera pregunta que le hice fue, bueno, cosa que le agradezco a Isaac, que me haya invitado a participar. La primera pregunta que le hice a Isaac, bueno, ¿y de qué quieres que hable? ¿Qué sandeces quieres que diga, no? Y Isaac me dijo, pues, ahora sí que libre, háblales de ti, de tu trabajo, exponles, en fin, si les quieres platicar desde que naciste, en fin, todo el rollo, ¿no? Así como que la libertad completa. Y con tanta libertad uno a veces no sabe qué hacer. Lo que pensé fue, bueno, en lugar de llegar y decirles, oigan, es que fíjense que nací en el año de 1800 y tantos, ¿no? Dije, no, como que no es buena idea. Creo que la mejor manera para que lo conozcan a uno es la manera en que uno piensa. Digamos que esa va a ser la presentación, la manera en que yo pienso, la manera en que veo a la psicología. De ahí el título, la psicología como ciencia. Estoy seguro que muchas de las cosas que voy a decir, o tal vez algunas, bueno, para empezar ya todo se ha dicho, yo no voy a decir aquí nada nuevo, ¿no? La otra es que antes de mí estuvo nuestra compañera y amiga, Mayuya. Seguramente ella ya ahondó sobre algunos de los temas que yo voy a tratar. Y en todo caso, eso me ayuda para simplificar las cosas, ¿no? Bueno, pues fuera de todo lo que se ha dicho de mí ahí en la presentación, yo les pensaba decir eso mismo al final, pero creo que ya no va a ser necesario, ¿no? Pero entonces vamos a iniciar con la manera en que yo pienso, la manera en que fui formado y las cosas en las que he trabajado durante mucho tiempo, ¿no? Para empezar, quiero decirles que uno tiene que estudiar la historia de la psicología en este caso. La idea básica es para no volver a hacer las mismas tonterías que ya se hicieron antes. Eso es lo importante de esto, ¿no? La otra es saber dónde está uno parado, saber a dónde va uno, saber qué cosas estamos haciendo y para dónde podemos ir. La idea es siempre mejorar, la ciencia siempre esa es la idea, no es casarse con la idea, uno solo se casa con las mujeres, ¿sí? Con las ideas hay que ser siempre cuidadoso, las que tiene uno, y en este caso yo soy muy cuidadoso en eso, y bueno, les voy a empezar a exponer lo que para mí, o lo que la psicología como ciencia. Bien, para iniciar lo que quiero decirles es que diseñé un pequeño esquema donde hago un recorrido a través de las ideas. Todas estas cosas que van a ver ustedes
a todos los autores, todo lo que está aquí, son cosas que yo he leído a lo largo de toda esta carrera de psicología que ya tiene más de 35, 40 años, una cosa así, por ahí va. Y son autores que yo considero que son importantes y ahorita les voy a decir por qué. Y espero que no omitir la línea que va en esos autores y cómo es que se va construyendo precisamente esto que llamamos psicología científica. Van ustedes a ser testigos de una manera de pensar. Yo no creo que existan las psicologías, no creo que existan. Existen pretextos para hablar de cualquier cosa, que eso sí es algo diferente, ¿no? Entonces, creo que la psicología es científica y creo que es una, y yo he decidido empezar con como diría un camarada por ahí, con el libre albedrío, de poder empezar en algún momento. Antes de iniciar con los inicios de la psicología, lo voy a poner en un punto arbitrario. La psicología uno puede arrastrarla hasta las épocas de Platón, Aristóteles y demás, gente que tiene muchísimos años. Sin embargo, yo decidí empezar exactamente con la fundación del primer laboratorio, pero el primer laboratorio no se fundó así nada más porque sí. Voy a dar un antecedente, existen más, existen muchos, pero voy a dar un antecedente que a mi juicio es importante para que empiece a pensarse en la psicología como ciencia y la creación de este laboratorio que fue, digamos, el primer paso. Bueno, les presento para los que no lo conocen a Charles Darwin. Una de las cosas que van a notar ustedes a lo largo de la exposición, mucho ojo con las fechas, porque casi todos han muerto muy mayores, muy grandes. Si alguno quiere ser psicólogo conductual, psicólogo científico, tenga presente que es muy probable que muera viejo, ¿sí? Entonces, mucho ojo con las fechas. Charles Darwin, bueno, no era psicólogo, él era biólogo, como ustedes saben. La obra por la que Darwin se da a conocer es El origen de las especies, ¿sí? En este caso he querido traerles una fotografía nada más para que pues vean. ¿Por qué es importante el origen de las especies para nosotros los psicólogos? Es importante para nosotros porque ante todo Darwin pone al hombre, a la raza humana, a nuestra especie, nos aterriza en el mismo nivel que a todos los otros seres vivos, ¿sí? Nosotros somos seres que hemos evolucionado de manera natural. Evidencias de que hemos evolucionado de manera natural hay muchas, incluso ustedes si no quieren leer mucho pueden por ahí ver los programas del National Geographic y estas cosas, cómo es que los humanos hemos evolucionado a partir de, bueno, desde hace más de 70 millones de años, que es lo que calcula, ¿no? Al evolucionar el hombre, bueno, Darwin una de las cosas que hace es precisamente que nos pone en el nivel de lo terrenal. Al ponernos en el nivel de lo terrenal, dejamos de ser seres divinos, ya no nos constituimos como seres fuera de este mundo, al contrario, somos seres de este mundo, somos seres que hemos nacido, crecido y evolucionado aquí, en esta tierra, ¿sí? La segunda gran contribución de Darwin está en un segundo libro menos conocido también para la mayoría, que es El origen del hombre. En este libro, lo que hace Darwin es un ejercicio en el que plantea que nosotros los seres humanos hemos evolucionado, y es básicamente desde el punto de vista biológico. Sin embargo, si ustedes rastrean con cuidado a lo largo del texto, van a ver que hay muchas cosas que son de carácter psicológico, entre ellas lo que él empieza a llamar la conciencia. Estas son, digamos, las principales contribuciones de Darwin a la psicología. Pone al hombre en la tierra, ¿sí? Y resalta la importancia evolutiva del lenguaje, en este caso un segundo sistema de señales, es decir, lo que a nosotros nos ha distinguido del resto de las especies es nuestro lenguaje. Ustedes podrán decir, es que hay muchas otras especies que tienen lenguaje, sí, sí es cierto, pero no en el mismo nivel en el que nosotros lo tenemos. De hecho, la mejor prueba de que nuestra evolución ha tenido mucho que ver con el lenguaje es precisamente lo que ocurre en esta sala. Si ustedes son capaces de estar ahí sentaditos, escuchando y haciendo muchas cosas, ¿sí? con su lenguaje propio, para que esto vaya evolucionando y vaya cambiando. Bueno,
Hasta aquí la contribución de Darwin es importante. Bueno, déjenme decirles algo, Darwin también tiene una historia. El que lo empezó a motivar y el que le infundió estas ideas fue su abuelo, Erasmo Darwin. Erasmo Darwin fue el que empezó con todo esto, y Darwin empezó a recorrer el mundo y a darse cuenta de muchas cosas, a hacer anotaciones, y él era, digamos, en su tiempo él era el científico. En la época en que Darwin escribe su libro y empieza a ser difundido, tiene un gran impacto, no nada más en la biología, sino también en la psicología, pero además en otras ciencias como la sociología, la antropología y demás. Este ambiente científico y donde se aterriza al hombre ya concretamente en el planeta es muy importante. Esto motiva y despierta mucho interés en diferentes gremios, concretamente en la psicología. En la psicología, influido por todas estas ideas de que el ser humano puede ser estudiado desde el punto de vista científico, es decir, hay muchos que se han resistido a lo largo de la historia y se siguen resistiendo a que el humano como tal puede ser estudiado de manera científica. Sin embargo, el día que se enferman del estómago, les da un infarto o se les cae el pelo, al primero que van a ver es al médico. O sea, no niegan su biología y su naturaleza. Sin embargo, cuando se habla de conducta, cuando se habla de estudiar al sujeto, al individuo, se resisten y se siguen sintiendo divinos, ¿no? En este sentido, yo creo que es una forma de pensar incongruente y que ustedes lo pueden solucionar a través de la lectura y de conocer la historia precisamente de la psicología. Escogimos a Wundt por una razón muy simple. Él es el primero en fundar un laboratorio. En 1879, Wundt funda el primer laboratorio de psicología en el mundo, ¿sí? Wundt tenía la concepción de que la psicología, digámoslo así, entre paréntesis, adelantándonos un poco, era el ser humano en cuanto a su psicología, por decirlo de alguna manera, era susceptible de estudiar desde el punto de vista científico. Al fundar el laboratorio, una de las cosas que hace Wundt es que empieza a hacerse de aparatos para estudiar precisamente eso que él siente que es la psicología. Les digo que siente porque él, si ustedes leen sus textos, él intenta estudiar la conciencia. En este caso todavía no está bien definido el objeto de estudio, sin embargo él ya se animó a hacer un laboratorio con aparatos y demás cosas e intentarle dar sistematicidad a este mundo de la psicología. Así es como empieza Wundt, de ahí la importancia de ponerlo. Repito, no es que antes no haya habido gente que hablara de psicología o de fenómenos psicológicos, sí. De hecho, ustedes los pueden rastrear en muchas lecturas de los antiguos. Sin embargo, Wundt es el primero que se anima y dice, vamos a poner un laboratorio para estudiar el fenómeno psicológico. Y esto es importante. Entre las cosas importantes que hizo Wundt fue poner a la psicología como una rama independiente de la medicina y la fisiología. Fíjense que en este caso es muy interesante porque antes los fenómenos psicológicos, sitúense un poco en la época, hace 100 años, un poquito más. En aquel entonces, digamos que la psicología, el fenómeno psicológico estaba circunscrito a lo que decían los médicos, ya que a lo que decían los fisiólogos. Wundt se atreve a decir, ¿saben qué? Somos una rama independiente de la ciencia y nos llamamos psicología. Y no tenemos que ver ni con los fisiólogos, ni con los médicos, ni con ninguna de estas cosas. Otra de las cosas importantes que hace Wundt, casi sin darse cuenta, es que propone el estudio de lo individual. Este es uno de los pilares, además de haber aterrizado al hombre Darwin en la Tierra, de haberlo hecho ser humano, por decirlo de alguna manera. Propone implícitamente Wundt, ¿sí?, el estudio del ser humano como ser individual. Este es otro de los componentes de la psicología moderna, ¿sí? Los psicólogos nos interesamos por estudiar al individuo. A los grupos los estudian los sociólogos, los antropólogos y demás gente, ¿sí? Nosotros como psicólogos tenemos que estar interesados en el individuo y su entorno. Me voy a adelantar un poco.
¿Y cuál es nuestro entorno? Hay algunos que piensan que este no es un entorno natural. Yo les preguntaría, ¿a cuántos hombres ustedes en los últimos años han visto colgados o viviendo en los árboles? De hecho, cuando nosotros vemos viviendo a alguien en una cueva, como que nos resulta medio desagradable, molesto por las condiciones económicas. Sin embargo, aunque muchos no lo crean, nuestro ambiente natural es este. Nosotros lo hemos modificado para vivir más confortables, pero este sigue siendo nuestro ambiente natural. Nuestro ambiente son las ciudades, las casas donde ustedes viven, donde todos vivimos, ¿sí? Las calles pavimentadas, las instituciones. Este es nuestro ambiente natural. Ahí es donde nosotros como psicólogos tenemos que estudiar a la gente, ¿sí? No en los árboles. Si alguien quiere estudiar a los hombres en los árboles, no va a encontrar sujetos para estudiar. De la fisiología toma el método experimental. Es algo que se parece mucho a lo que hacemos en la actualidad. El método ha tenido variaciones. Nosotros vemos a los métodos, a la metodología experimental, como algo a veces medio desagradable, porque es muy difícil a veces aterrizarla, sobre todo cuando intentamos decirle a los estudiantes, a ver, revísense diseños de n igual a 1, diseños de grupo, diseños de no sé qué y no sé cuánto. Si uno los lee sin contexto, es tremendamente aburrido, ¿sí? Uno aprende más metodología haciendo que leyendo a veces, ¿sí? Y eso es un hecho. Entonces el consejo es que lean y sepan dónde están las cosas, y cuando las necesiten, úsenlas, ¿sí? No diseñen metodológicamente en el aire. Pero bueno, ya me adelanté. Una de las pretensiones de Wundt era estudiar los fenómenos de manera objetiva, aunque siempre regresaba a los rollos de la conciencia y estas cosas. Entonces, en su tiempo no había los elementos como para criticarlo, ¿no? Digamos que hacía lo mejor que podía con lo que tenía. En aquel entonces era difícil deshacerse de toda una tradición y construir. No debemos de ser ni crueles ni descontextualizados del ambiente en el cual Wundt estaba. Él fue el hombre objetivo de su época, el psicólogo objetivo de su época, ¿sí? Aunque esa concepción haya cambiado un tanto. Otra de las cosas importantes que hizo Wundt fue formar grupos de investigación. Él preparó muchos alumnos, algunos de ellos posteriormente destacados también en la historia de la psicología, pero sobre todo formó equipos de trabajo, algo que no siempre ocurre en todas las instituciones. Tengo que decirles que, por ejemplo, aquí en Iztacala, uno de los problemas que tuvimos los que fuimos pioneros es precisamente que no tuvimos la oportunidad de formar equipos de trabajo o que alguien nos incorporara. Tuvimos que salirnos muchos de Iztacala para terminar de formarnos y regresar a intentar hacer grupos de investigación y grupos que formaron una corriente. Este es un ejemplo de ello, ¿no? Isaac ha sido una de las personas interesadas en fomentar la psicología conductual, la psicología científica, y bueno, en Iztacala hay diferentes grupos que se dedican a esto, tanto a nivel de licenciatura como en posgrado, ¿no? Bueno, estos son algunos, este es parte del legado de Wundt. La que sigue, por favor. Nuestro siguiente personaje es Watson, ¿sí? Quise ponerles una fotografía donde saliera, no viejito, porque van a decir la psicología es una cosa de viejitos, sino, ¿sí? Es también para la gente joven. El artículo o el trabajo más importante de Watson fue precisamente la psicología tal y como la ve el conductista, que se publica en 1913. Si ustedes leen el contenido, van a poder identificar varias cosas que son importantes. Van a poder ver ahí la contribución de Darwin, donde aterriza al hombre, al individuo, en la parte terrenal. Van a ver el reflejo y la influencia de Wundt. Dice, la psicología tal y como la ve el conductista es una rama experimental, puramente objetiva. Si se fijan, no está diciendo nada diferente de lo que dijo Wundt. Dice, objetiva de la ciencia natural. Desde aquí ya concibe a la psicología como una ciencia natural. Ha habido mucha discusión respecto de si la psicología es una ciencia social o una ciencia natural. Muchos entienden
que como nosotros somos seres sociales, luego entonces pertenecemos a una ciencia social. Si nosotros queremos evitar estas discusiones vanas en la actualidad, nada más piensen que nosotros sí efectivamente somos seres sociales, ¿sí? Y este es nuestro ambiente natural, y la psicología no tiene por qué hacer distinción entre una ciencia social y una ciencia natural, simplemente ciencia, ¿de acuerdo? Dice, su meta teórica es la predicción y el control de la conducta. La introspección no forma parte esencial de sus métodos, ni el valor científico de sus datos dependen de la facilidad con que se presten a una interpretación en términos de conciencia. Es decir, en pocas palabras, nosotros podemos crear nuestros métodos, y una de las cosas importantes que hace Watson aquí es que empieza a cambiarle la forma también al objeto de estudio. Ya no es la conciencia, nosotros no tenemos por qué recurrir a la conciencia, ¿sí? Una de las cosas que se le criticó a Watson, y mucho, es que dicen que él nunca negó la conciencia, simple y sencillamente dijo que no era su objeto de estudio. Yo no estoy muy seguro si lo hizo intencionalmente o no se dio cuenta, quién sabe, no lo sé, nunca le preguntamos. Pero lo que sí creo es que, habiéndola negado o no, él aporta algo importante, y eso es la conducta, el término conducta, que también después vamos a ver que ha sido muy criticado, muy rebuscado, y en fin, ha provocado muchos problemas en la psicología. Pero aquí ya empieza Watson, con su manifiesto, empieza a delimitar más a qué nos dedicamos y cómo es que lo tenemos que hacer. Si se fijan en la parte final, dice: el conductista, en sus esfuerzos por lograr un esquema unitario de la respuesta animal, no reconoce ninguna línea divisoria entre el ser humano y el animal. Eso suena a Darwin, ¿o me equivoco? ¿No, verdad? Suena bastante a Darwin. Fíjense cómo la influencia de los diferentes pensadores va influyendo y va cambiando, y cómo los nuevos pensadores, en este caso Watson, reformulan las cosas y crean cosas nuevas, ¿sí? Él no fue el primero en hablar o en hacer en no hacer distinción entre el humano y el animal, ¿sí? Él retoma las ideas que ya están, retoma las ideas de Wundt. No quiero decir con esto que haya sido un integrador de las ideas de ellos, no. Esto corresponde a toda una época, a toda una forma de pensar, a toda una inquietud, donde se empiezan a pensar cosas similares y se reintegran. Quiero que noten cómo es que la historia, de alguna manera, va incorporando elementos hasta aquí, acerca del desarrollo de la psicología, cómo es que la psicología va convirtiéndose en científica. Una de las cosas que Wundt hizo por la psicología es darle todo un auge a nuestra ciencia. Algunos comentarios más. En esta época, ese auge científico estuvo motivado en mucha medida por la insatisfacción con el psicoanálisis. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el psicoanálisis era dominante, no había más. Incluso hay algunos que no saben historia tampoco, y dicen que el psicoanálisis es una reacción contra el conductismo. Mentira tremenda. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Freud y el psicoanálisis reinaban absolutamente. La ciencia de la psicología, digámoslo así, estaba empezando a crecer, estaba naciendo en esa época. ¿Cómo le puede hacer un pobre niño a un viejo barbón algún daño? Ninguno, ¿verdad? Vamos a ver que esta historia se vuelve una verdadera batalla algunos años después, cuando la psicología conductual empieza a tener productos, y con los pocos rudimentos que tenemos, somos capaces de darle vuelta al psicoanálisis y tener una reacción contra el psicoanálisis. Yo no estoy en contra del psicoanálisis, les voy a decir, ¿sí? Nada más no me importa, eso es todo. Pero ellos tienen sus asuntos, y si de algo sirve decirlo, les voy a dar una frase que no la dije yo, la dijo un psicoanalista. El psicoanalista dijo que el psicoanálisis es psicoanálisis, no psicología, y yo estoy de acuerdo con ese psicoanalista, ¿sí? El psicoanálisis es psicoanálisis, no es psicología. La psicología la hacemos nosotros. ¿Sí queda claro? Bueno, la que sigue, por favor.
Damos otro brinquito y hablamos de Skinner. Como se dan cuenta, también Skinner murió viejito, ¿sí? Así que si quieren vivir más, sean conductistas. ¿Cuál es la contribución de Skinner en esto? Skinner es si bien Watson, digamos, fue el teórico, de alguna manera, Skinner es el hombre empírico, el hombre que le da fuerza a la psicología conductual, a la psicología como ciencia, a partir del laboratorio. Este es uno de los grandes méritos de Skinner. La que sigue, por favor. Esta es la famosa caja de Skinner. Yo creo que todos ustedes, como estudiantes de psicología, han oído hablar y han visto a lo mejor alguna vez una caja de Skinner en vivo. Y si no, pues ya yo seguro que la verán en algún momento. ¿Cuál es la cosa aquí? Nosotros cuando vimos por primera vez una caja de Skinner, nos pareció un aparato casi de marcianos, ¿sí? En realidad es un aparato, ubíquense usted hace unos 35, 40 años, ¿sí? Cuando no existían ni las tabletas, ni los celulares, ni las computadoras, y casi había televisión en blanco y negro, ¿sí? Es difícil pedirles que ustedes se ubiquen ahí porque no estuvieron, pero yo sí. Entonces, cuando nosotros vimos una caja de estas, pues nos parecía así como que un aparato científico tremendamente sofisticado, y en realidad, para aquel tiempo, lo era, ¿sí? Ustedes van a ver aquí la cajita, pues aquí tienen las rejillas, que eran básicamente para cuando el animal soltaba su excremento, pues bueno, por aquí lo sacaban la charolita, los operandos famosos o palanquitas, donde se liberaban los pellets, los foquitos aquí que eran de diferentes colores, una bocinita, y aquí atrás un equipo tremendamente complicado, que no son otra cosa que switch, relevadores, ¿sí? Que para aquel entonces esto nos parecía cosa así como que, sofisticada, ¿no? Otra cosa que es de notar es que fíjense que esta caja está asentada en otra caja. Aquí hay una bocina, el piso de la otra caja, ¿sí? Y por aquí está la pared de la otra caja blanca, algo así como una hielera, que cuando se metían a los animalitos a correr algún experimento, alguna cosa, pues bueno, se cerraba toda, se sellaba, con el fin de aislar al individuo y que sus respuestas fueran, no estuvieran contaminados los datos, ¿sí? Para decirlo rápido. Aquí es donde empieza el rigor experimental también con estas cajas. Empieza a hablarse de rigor experimental, y esto, a los que nos hemos dedicado a esto de publicar y estas cosas, qué dolores de cabeza, ¿sí? Porque cada vez más son las objeciones que se ponen en ánimo del rigor experimental. Pero bueno, la que sigue, por favor. Las aportaciones de Skinner. Además de su cajita experimental que ya les presenté ahí, está un modelo donde hay un estímulo discriminativo, la respuesta y el estímulo reforzador, ¿sí? En este caso, Skinner es el primero en proponer un modelo sobre el cual se ha trabajado enormemente, se ha trabajado mucho y se han dicho muchas cosas. A partir de la cajita y estos programas de reforzamiento, se han derivado un montón de cosas. Por ejemplo, los famosos programas de reforzamiento. Si ustedes revisan, van a encontrar que posiblemente ya no encuentren un libro, pero sí lo van a encontrar tal vez en internet o a lo mejor hasta en la biblioteca, un libro que se llama Programas de Reforzamiento, que es escrito por Fester y Skinner en 1957. En este libro, lo que hace Skinner es decirnos lo que hizo dentro de la cajita experimental, variando dos criterios únicamente, uno de ellos era el tiempo y el otro la cantidad de respuestas y la cantidad de cosas que encontró. Y empezó a ver que todas estas cosas, además de ser replicables, le permitían controlar el comportamiento. Fíjense que cuando Watson hablaba de control, ¿sí? Los más, ¿cómo decirlo? La gente más derechista, más de derecha, siempre estuvo en contra de los psicólogos científicos, porque decían que cómo controlar el comportamiento. Y lo que querían decir o lo que quieren decir es que el comportamiento no es moralmente sano controlarlo, ¿no? Sin embargo, a lo que se refería Skinner era este tipo de cosas.
Es decir, si lo traducimos en otras palabras, sería la explicación del comportamiento. De alguna manera, si ustedes varían, los que ya hayan trabajado en esas cosas, si ustedes varían el programa de reforzamiento, pueden hacer predicciones de cómo van a resultar las curvas y cómo ustedes variando la cantidad de reforzamiento que se administra pueden controlar también todas esas cosas. A esto se refería. No hablaban de querer controlar a la gente y hacer manipularla y hacerla esclavos y estas cosas, no. Esas solo son alucinaciones de panistas calientes, por decirlo de alguna manera. Otro libro que se derivó de todo esto y de toda una manera de ver las cosas fue La conducta de los organismos. Es un libro que les recomiendo que lean, ¿sí? Está escrito sin muchas cuestiones de carácter técnico como el de programas de reforzamiento y que es muy claro en su exposición acerca de lo que es la conducta de los organismos. Si se fijan también aquí, habla de los organismos, una herencia de Darwin, ¿sí? Skinner, al igual que Watson y que Wundt, ¿sí? Habla de los organismos, no habla ni hace distinción respecto de los humanos. ¿Sí? Sigue esa tradición darwiniana perseverando hasta estas fechas, ¿no? Otro libro interesante es el que se denomina como La tecnología de la enseñanza. La tecnología de la enseñanza es un libro que habla acerca de las escuelas, por decirlo rápido. Si ustedes leen el primer capítulo de este libro, van a ver que muchos de los argumentos y problemas que Skinner ubica en aquella época, estamos hablando de los años 60 y antes, aún son vigentes. Y lo que propone Skinner es simple y sencillamente una tecnología de la enseñanza, una tecnología basada en los pocos datos o muchos datos que tenía y su paradigma para solucionar esto. Entre estas cosas, él es el primero en proponer las máquinas de enseñanza, la enseñanza programada. En la enseñanza programada y las famosas máquinas de enseñanza, que las máquinas de enseñanza contenían la enseñanza programada, se parte del supuesto de que pues cada quien avanza a su propio ritmo, es decir, todos somos capaces de aprender. El asunto está en que todos aprendemos, unos antes y otros después, pero todos aprendemos al final, eso es lo que en el fondo tiene. Y lo que hace para demostrar esto es que pues mete una enseñanza programada, es decir, la gente va avanzando a su propio ritmo, una idea novedosa que en la actualidad pues ni la pelan. Skinner, por lo que les comento todas estas cosas, siempre fue muy criticado, ¿sí? Las críticas cayeron de todos lados. Para responder a muchas de estas críticas, algunas de ellas infundadas e insensatas, escribe otro libro que se llama Sobre el conductismo. En este libro lo que intenta es aclarar su postura respecto de lo que él denomina la psicología o su tipo de psicología, ¿sí? Nomás les hago un breve comentario al respecto de esto. Muchas ocasiones cuando estoy con mis alumnos les pregunto si el conductismo es ciencia. ¿Ustedes qué dicen? ¿El conductismo es ciencia? Pues fíjense que no. Skinner nos dice que el conductismo es la filosofía de la ciencia de la conducta. El conductismo es su filosofía y estas son algunas de las cosas que intenta aclarar Skinner en este libro. Les comento estos libros. Skinner escribió muchas más cosas y artículos publicó una cantidad, sí, pero estos son algunos que creo que son importantes y que es digno de revisar. Recuerden que estamos revisando historia y al revisar historia también estamos aprendiendo algo de psicología. La que sigue, por favor. Entre las cosas importantes que Skinner hizo fue postular a la psicología como ciencia, es decir, él sigue en la misma necedad desde la época de Wundt, de hablando de la psicología como ciencia. Está necio en la explicación del comportamiento, cree que se puede explicar, yo creo lo mismo hasta la fecha, y que esto se hace a través de la metodología experimental, es decir, no basta con teorizar, no basta con quedarnos en aquella parte de suponer. Las teorías a veces se convierten en especulaciones, sobre todo cuando no son capaces de ser probadas o someterlas a ese rigor científico. Y vamos, esta es la postura de Skinner y esto es parte de la aportación de Skinner. La que sigue, por favor. Hace un rato seguramente Mayuya les habló de Cantor, ¿sí? ¿Por qué ponerles una fotografía como esta? Esta fotografía fue tomada aquí en Iztacala, ¿sí?
O sea, no crean que la puse porque fue la única que me encontré, no. Esta fotografía y otras fueron tomadas aquí en Iztacala. Cantor estuvo aquí en Iztacala. Esta es una de esas fotografías. La que sigue, por favor. Esta otra fotografía, bueno, pues ustedes tal vez ya la conozcan. ¿Sí? ¿Sí la conocen o no? Bueno, el de la gorrita es Cantor, el otro es Emilio Ribes. Ribes es el que trae a Cantor aquí a Iztacala, y más adelantito les voy a hablar de Emilio. Sí, seguramente María también ya les habló de Emilio, pero pues ahora falta lo que yo diga, ¿no? La que sigue, por favor. Cantor sigue pensando, igual que Skinner, y de hecho por ahí hay artículos donde marcan, supuestamente ha habido mucha gente que ha intentado establecer diferencias entre Cantor y Skinner. Al hacer un análisis, Cantor y Skinner tienen más cosas en común que de diferencia. La diferencia básica, digamos, entre ellos está en que Cantor plantea, además de reconocer a la psicología como ciencia, plantea un modelo. El modelito es este, ¿sí? Este es el modelito que no se parece mucho al de Skinner. ¿Dónde está en esencia la diferencia? Si ustedes se fijan en el modelo de Skinner, era la respuesta y el estímulo estaba discriminativo, respuesta, reforzador. Lo que hace Cantor en este caso es que lo vuelve interactivo, es decir, es de ida y vuelta. Y en el de Skinner era en una sola dirección la flecha. Y además plantea otra serie de cosas, como donde está el organismo, objetos, cuando se empieza a responder y cuando adquieren función de estímulo y función de respuesta, y todos los elementos que están rodeando a esta. De hecho, entre las cosas que le preguntan a Cantor cuando estuvo acá en México, dio conferencias, él estuvo parado exactamente en este escenario, ¿sí? Ahí donde ven ustedes están en un escenario histórico. Aquí estuvo parado Cantor, creo que también Skinner me parece, ¿sí? Emilio en más de una ocasión. Cuando Cantor estuvo aquí, que estaba dando sus conferencias y sus charlas, a mí me tocó estar por allá atrás, allá por donde está el compañero de la playera negra, yo por ahí estaba parado, ¿sí? Con otros 20 enfrente, porque estábamos todos hechos bola, estaba yo por allá parado, yo por más que levantaba la mano para preguntarle, nunca me pelaron, ¿no? Pero fue muy interesante haber oído a Cantor. Cuando a Cantor le preguntaron acerca de su modelo, pues ¿dónde quedaba la cajita de Skinner? Lo que respondió Cantor fue que es que todos los elementos que usted ve en ese campo están presentes en la caja de Skinner. Tuvieron más semejanzas que diferencias, ¿sí? Y curiosamente ellos nunca, hasta donde sé, nunca interactuaron gran cosa o fueron cercanos. Sin embargo, a pesar de estar uno por un lado y uno en el otro, decían más o menos las mismas cosas. En este caso, la gran aportación de Cantor es que nos ayuda, nos da chance de dar un pasito al frente, un pasito más enfrente, para ver el fenómeno psicológico como científico además, ¿sí? Y con otra perspectiva un tanto diferente. La que sigue, por favor. De aquí quiero brincarme porque ahorita alguien se podría estar preguntando, ¿y qué se ha hecho en México con la psicología, no? Nomás nos hablas de los norteamericanos y de los europeos. No, en México también se han hecho cosas para la psicología. De hecho, el primer laboratorio de psicología en México se crea en 1916 y quien lo recibe es Enrique Aragón. La que sigue, por favor. Enrique Aragón es el primer, ¿cómo decirlo? Él no era psicólogo, él era médico, pero era un cuate muy interesado en la investigación. Él había sido investigador en fisiología, médico, pero también estaba muy interesado en la psicología, aunque no era muy claro para dónde iba la psicología. Ustedes han de saber que pues, en la actualidad con el internet y todas estas cosas, la información vuela. El artículo que se publicó ayer en España, ya lo leímos ayer mismo en la noche, ¿no? Es rapidísima la comunicación y todo. Pero en aquel entonces no. Para leer un libro que se vea publicado en Europa, a lo mejor tendrían que pasar 10 años para que llegara a México.
Entonces esto es bien interesante porque muchas de las cosas que este señor Aragón empezó a ver eran textos de, por ejemplo, de Titchener, del mismo Wundt y de otros, pero textos que se habían publicado muchos años antes. La fecha de creación, que fue 1916, del primer laboratorio de psicología en México, fue liderada por este señor. Y adivinen cuál fue la intención al crear este laboratorio. ¿Ni idea? La que sigue, por favor. La idea fue demostrar diversos fenómenos de la psicología, es decir, se creó un laboratorio para poder replicar aquellas cosas que había encontrado Wundt en su laboratorio. De hecho, este señor mandó comprar a Europa, y con el mismo proveedor de Wundt, aparatos igualitos a los que existieron en Leipzig, en el primer laboratorio. En México se compraron aparatos igualitos, ¿sí? Y el único propósito era demostrarle a los estudiantes pues que había la manera de estudiar o hacer psicología. Esto duró, como dice ahí, por 30 años. ¿Cuál era el problema de la psicología en México en aquel entonces? La psicología en México en aquellos entonces y durante muchos años estuvo adherida a la carrera de filosofía. De hecho, se construye o se separa psicología de filosofía por allá de mediados de los años 60, que es cuando propiamente empieza a funcionar la carrera como tal. Esto es curioso porque en aquel entonces se separa y como que no sabían muy bien qué hacer. Hay muchas anécdotas y relatada por algunos de los que lo vivieron. Aunque no lo crean, yo he conocido a algunos de los que lo vivieron y todavía existen, todavía están vivos y uno los puede invitar a platicar y son gente tremendamente interesante por las charlas que uno puede tener con ellos. Pero bueno, la que sigue, por favor. Bien, entre estos primeros psicólogos que estuvieron en los años 60 en la facultad, está el doctor Emilio Ribes. Verán que él todavía no ha muerto, o sea que otra vez empiecen a pensar en estudiar psicología conductual, si quieren vivir, ¿sí? ¿Cuáles son los méritos de Emilio? Además de ser un hombre tremendamente inteligente y crítico, es un hombre muy productivo. La que sigue, por favor. Es, digamos que el principal promotor de la psicología científica en México. Desde muy joven empezó a promover la psicología científica en México, es decir, desde aquellos años 60 hasta la fecha, ¿sí? Es el fundador de esta escuela. De hecho, entre él y otros colegas de su época, fundan, crean y echan a andar el primer currículum de psicología aquí en Iztacala, el cual fue catalogado en su momento como el mejor currículum de psicología de Iberoamérica. Fuimos los primeros en Iberoamérica, éramos conductistas y éramos los mejores. En la actualidad ocupamos un decoroso 10º lugar a nivel nacional. Su producción científica es reconocida a nivel internacional. Emilio ha publicado cantidad de artículos de investigación, artículos teóricos, libros y demás cosas, ¿sí? El último libro que publica Emilio recientemente acaba de salir a la venta. Tampoco le estoy haciendo publicidad, Es un bajo el modelo conductual, todo un rollo acerca de la psicología o psicosociología o sociopsicología, una cosa así que le llama él, donde investiga. Es un proyecto de investigación relacionado con lo social, lo que podríamos denominar la psicología social. Y el planteamiento es muy simple. Él dice, bueno, nosotros somos seres sociales, lo mismo que ya he dicho yo, ¿no? Nomás que él lo dijo antes, esa es la diferencia. Y este es nuestro hábitat, siendo naturalistas. ¿Y por qué social? En los mismos tipos de interacciones que tenemos nosotros en nuestro
nuestra vida cotidiana, están regulados de una manera particular, pero hay las instituciones son las que regulan una parte importante de nuestro comportamiento. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis dentro de esas instituciones, es lo que podemos denominar como psicología social, según Emilio. Es un tipo muy inteligente. Bueno, podemos decir que él es el científico de la conducta. Él ha sido uno de los principales promotores de la psicología científica en México y no se ha restringido a los científicos mexicanos. Él ha tenido que ver con muchísimos científicos y tiene un estatus internacional muy importante. No crean que es, digámoslo así, un héroe local. ¿Sí? Héroes locales hay muchos. ¿Sí? Él es un científico de la conducta. De hecho, en algún momento a él le oí que decía que la psicología se ha vuelto tal desbarajuste que a lo mejor no sería mala idea en pensar que nosotros somos no psicólogos de la conducta, como otro puede ser psicólogo del, yo qué sé, ¿no? Y que en todo caso somos analistas de la conducta. ¿Por qué no pensar en una disciplina que sea el análisis conductual y quitarnos de pelearnos con psicoanalistas y demás istas? Bueno, para terminar, pues nada más agradecerle a Isaac, a ustedes, a mis amigos que han venido a verme y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación, muy interesante. Tenemos un breve espacio para una sesión de preguntas. ¿Qué pasó, Carlos? Muchas gracias por tu presentación. Gracias a ti. Fíjate, cuando uno trabaja en el ámbito social con metodologías experimentales, hay una fuerte tentación hacia la sociologización del fenómeno psicológico. Es fuerte porque mucha literatura existe que nos inclina la balanza hacia ella. Inclusive cuando llegamos a tener la fortuna de trabajar multidisciplinariamente con algún antropólogo o algún sociólogo, un politicólogo, rápidamente parece que nos empiezan a comer el mandado, ¿no? Y al rato terminamos hablando como ellos y cooperando poco, ¿no? ¿Tendrías alguna recomendación que nos puedas hacer para cuando, como, no sé que no estoy pidiendo un ABC o así, pero alguna recomendación, cómo mantenernos firmes como psicólogos interesados en los fenómenos sociales? Sí, mira, yo creo que esto es bien importante porque además no nada más ocurre cuando tratamos con los sociólogos o los antropólogos. Esto ocurre en muchos campos. Cuando tratamos, por ejemplo, un ejemplo bien claro es cuando trabajamos en las empresas privadas, por ejemplo, las empresas públicas, casi terminamos los psicólogos hablando como economistas o como actuarios o yo qué sé. Esto a mí me parece que a veces obedece a una falta de identidad. Y esa falta de identidad, a mi juicio, y que quede claro, es mi juicio, la da precisamente la indefinición que tenemos acerca de lo que es nuestra disciplina, la psicología. De ahí que yo haya decidido tomar precisamente esta parte y hablar de la psicología como ciencia. Si nosotros tenemos claro cuál es nuestro ámbito de estudio, nuestro ámbito de acción, yo creo que terminaremos por mimetizarnos menos con otras disciplinas. Es muy curioso que todo el mundo hable de fenómenos psicológicos, siendo químicos, ingenieros, médicos o lo que sea, y nosotros no podamos hablar de nada. ¿Sí? Yo creo que así como los médicos, los arquitectos y demás tienen su lenguaje y tienen identidad en lo que hacen, nosotros deberíamos de tener eso. Y me parece que la mejor manera es teniendo claro qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y para mí el camino, es inmiscuirse en la psicología científica. Para mí ese es el camino. ¿Sí? Cada quien puede tomar el camino que le guste. Bueno, tú estás hoy te convocaron a una conferencia para aplicar todo este conocimiento que nos has compartido en el ámbito social.
Me gustaría que tú les brindaras un ejemplo, porque creo que es algo en donde quedaría vinculado esta historia que nos acabas de compartir, que es tu pensamiento y que dices tú que eres eso, un psicólogo conductual, pero que lo aterrizaras con una práctica, un trabajo en el ámbito social, este pensamiento. Sí, mira, yo creo que, bueno, voy a tener que hablar un poco de mí para esto, ¿no? Yo toda mi vida, si ustedes oyeron ahí el currículum, toda mi vida me he dedicado a lo que es metodología y estadística. Soy una gente convencida de que para hacer ciencia debemos de conocer metodología y estadística. Y también creo que los psicólogos deberíamos de conocer más de matemáticas al respecto. La mayor parte de mi práctica ha estado metida en esto. He trabajado y he colaborado en diferentes proyectos, ¿sí? Desde con amigos que me han invitado a trabajar y que hemos tenido publicaciones, hasta algunas cosas que he hecho yo también de carácter más metodológico que otra cosa. Creo que es muy interesante, y esto es, digamos, ¿cómo decirlo? Estoy en la posición en este momento de poder empezar a cambiar muchas cosas y empezar a hacer algo con esta idea, porque esta idea no es nueva, esta idea viene de hace mucho, y hacer precisamente esa clase, proponer un proyecto de este corte, ¿sí? Ahorita no, en otras palabras, voy a dejar un tanto de lado la metodología y la estadística y voy a dedicarme a hacer otras cosas. ¿Por qué? Pues es muy simple. Me gustaría que el día que me digan, señor, ya es tiempo de que usted nos deje, hágase a un lado y deje el espacio, me gustaría que ese día, por lo menos, haya yo hecho lo que me gusta, y esto es lo que me gusta, y esto es lo que quiero, y sí lo voy a hacer un día de esto. Es decir, es el próximo proyecto que voy a desarrollar, espero que no sea el último. Buenos días, primero que nada, muchas gracias también por su presentación. Yo quisiera hacer una pregunta relacionada con algunas posturas que toman algunas personas con respecto a la psicología social. Y algunas personas realizan ciertas investigaciones, tal vez quizá confundiendo a veces lo cualitativo con lo subjetivo. Entonces empiezan a hacer cosas un tanto extrañas, ¿no? O tratar de explicar la vida de cada persona, ¿no? Y empiezan a realizar, por ejemplo, una serie de entrevistas simplemente para dar cuenta de particularidades en la vida de una persona. Entonces, ¿cómo deberíamos de reaccionar ante esta situación? Muchas veces la discusión es con respecto a la diferencia entre ciencia social y ciencia natural. Entonces, pues si recordamos un poco, se había tratado como de hacer una revolución, lo diría entre comillas, ¿no? De que las ciencias sociales necesitan un nuevo método para dar cuenta de los fenómenos sociales. O sea, realmente, mi pregunta es, entonces, ¿realmente las ciencias sociales necesitan un nuevo método? ¿O deberíamos de mantener un rigor con las posturas, por ejemplo, conductuales que se han llevado? A ver, déjame ver si entendí bien, pero Isaac decía hace rato algo muy interesante, ¿no? Que es que a veces nos empezamos a meter en otro campo, que es por ejemplo, de la antropología, y se nos olvida que somos psicólogos. Yo creo que todo ese trabajo antropológico, con grupos sociales, primero, no hay que perder de vista que esas disciplinas, que son muy respetables, su interés está en los grupos de gente. Nosotros estamos interesados en el individuo. Sí, a pesar de que vivamos entre grupos de gentes, nosotros como psicólogos estamos interesados en el individuo. Respecto de la metodología no es otra cosa que una manera de obtener datos sistemáticos, confiables. Puede ser cualquiera. En la psicología conductual ha habido diferentes tipos, y hay diferentes tipos de metodología. Los diseños o sea, la metodología de grupos, N=1, series de tiempo, muchas, ¿sí? Son meramente herramientas, y no hay que confundir. Si alguien decide utilizar los métodos cualitativos, pues está en su derecho. Lo que yo tendría que preguntarles, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer psicología o antropología, no?
Para mí identificarse como cualitativo o cuantitativo no tiene sentido. Lo que tiene sentido es saber qué quieres estudiar, y a partir de eso que quieres estudiar ya decides qué tipo de metodología puedes usar. ¿Sí? Otra vez, no es estar casados con algún tipo especial de metodología. La metodología, te repito, es un instrumento para trabajar, y estar en favor del instrumento, pues de lo que me hablas es que no tienen claridad en para dónde van. Decirse cualitativo como metodología a mí no me dice nada. No me dice si van a hacer sociología o antropología o psicología, no me dice nada. ¿Sí? Yo creo que antes de plantearnos la metodología debemos de plantearnos cuál es nuestro objeto de estudio, qué es lo que nos interesa estudiar. Y yo creo que así es como podemos evitar discusiones inútiles, ¿no? ¿Sí? Sobre todo, este es un problema al que nosotros los psicólogos nos hemos enfrentado por mucho tiempo, por esa falta de identidad. ¿Sí? El pensar que cuando estamos utilizando la metodología fulana o perengana, ya nos convierte en, y no es cierto, ¿no? Si no tenemos claro cuál es el objeto de estudio, pues podemos usar cualquier cosa que se parezca a una metodología de la que quieran. ¿Sí? Los resultados son siempre que no sabe uno para dónde va. ¿Sí? Yo diría que como psicólogos tendríamos que plantearnos primero nuestro objeto, cuáles son nuestros sujetos, o cuál es nuestro objeto de estudio, cuál es nuestro sujeto, nuestra unidad experimental, nuestra unidad de análisis, y después usamos la metodología, la que más nos convenga, de acuerdo con nuestro planteamiento. ¿Sí? No se enreden en que si la psicología es una ciencia natural o una ciencia social. Es una discusión que yo digo que ya se agotó hace mucho y que no llevó a ningún lado a nadie. ¿Sí? Yo creo que lo importante va por otro lado. ¿Sí? La metodología es una herramienta y nada más.